Investigación emergente en la epistemología de la transciencia. Visiones y tensiones desde la transcomplejidad. Este estudio se realizó basado en los fundamentos conceptuales de los elementos que constituyen la investigación emergente dentro de la epistemología de la transciencia en el marco de la transcomplejidad. La investigación emergente se convierte en el escenario más importante para estudiar, comprender, analizar y reflexionar acerca de los nuevos espacios en que se movilizan las realidades de hoy, explorando las estructuras que componen cada uno de los paradigmas, enfoques y modelos que transitan en las coordenadas geosociotecnopolíticas. Para entender estos principios es fundamental el estudio de los paradigmas tradicionales, que desde posiciones lineales y reduccionistas estudian las movilizaciones de los fenómenos. Estas miradas son importantes, al igual que otras posiciones, para el análisis de las emergencias, incertidumbres, las multidimensionalidades y la multivariedad que se vivencia en el mundo contemporáneo. En las dinámicas religantes y sinérgicas en que se encuentra sumergida la realidad de hoy, combina a estudiar los fenómenos y los acontecimientos bajo los principios multidimensionales, multivariales, multidiversos y multireferenciales, resultado de las constantes y continuas religaciones y sinergias que se producen en las convergencias. Desde la investigación emergente se construye un nuevo lenguaje, sustentado desde los postulados de una nueva narrativa, que incorpora los principios de las dinámicas dadas desde irrumpir con los principios paradigmáticos que han sostenido los modelos epistémicos que a lo largo de la historia han prevalecido en la construcción del conocimiento. Desde la antigüedad, las ciencias han sido objeto de estudio por parte de filósofos, epistemólogos y gnoseológicos, los cuales han sostenido una serie de planteamientos orientados a definir su estructura gnoseológica y poder establecer la corriente o modelo epistémico al cual se suscribe. En los procesos de construcción del conocimiento, ante los nuevos enfoques, sistemas, modelos emergentes que surgen de las distintas manifestaciones paradigmáticas, emergen principios epistemológicos y gnoseológicos que orientan la cimentación de lo que hoy se conoce como hipermodernidad, transcomplejidad, principios emergentes, entre otros. En este sentido, la ciencia desde comienzos y mediados del siglo XX ha tomado perspectivas positivistas fundamentados en los postulados y principios dados desde las llamadas ciencias clásicas, cimentada en planteamientos en lógicas lineales. Los planteamientos epistemológicos de Popper, por su parte, buscan configurar una ciencia fundamentada en los procesos de sistematizar y controlar los fenómenos que transitan en la naturaleza. En ello, en este orden de ideas, dentro de la dinámica de evolución del desarrollo de la ciencia, surge el método de conjeturas y refutaciones, donde Popper permite tomar las posturas de ensayo y error para entrar a refutarlas. En el marco de los argumentos de Popper y Bunge, desde sus concesiones y desde sus planteamientos en la consideración de tomar cada uno de sus aspectos esenciales en la verificación como principio fundamental en los procesos científicos. De esta manera permiten inferir acerca de la dinámica que tuvo la ciencia a comienzos y a mediados del siglo pasado. El nuevo pensamiento en las ciencias se orienta hacia la concepción de la construcción de postulados enfocados hacia dinámicas de comprender la realidad como la convergencia de diferentes factores y aspectos que permiten estudiarla desde distintas miradas y no solo a partir de una perspectiva ideológica y epistémica. En este sentido, dentro de esta nueva dinámica de mirada filosófica expresada en una visión que irrumpe en las concepciones planteadas en los principios positivistas, determinan el surgimiento de una ciencia que atiende a un nuevo lenguaje, dado desde la visión cambiante y renovadora, ajustada a criterios de dejar atrás un pasado que se suscribía a principios rígidos y que solo se cimentaba en lineamientos establecidos. Este nuevo pensamiento en las ciencias se orienta hacia la concepción de la construcción de postulados enfocados hacia dinámicas de comprender la realidad como la convergencia de diferentes factores y aspectos que permiten estudiarla desde distintas miradas y no solo a partir de una perspectiva ideológica y epistémica.
Por lo tanto, las posturas de Heidegger y Nietzsche incursionan en estudiar, comprender y analizar la realidad a partir de la concepción de romper con los paradigmas establecidos, sustentados dentro de cimientos epistemológicos suscritos desde lógicas reduccionistas. En este orden de ideas, los físicos del siglo XX dan ejemplo de esta irrupción paradigmática. Por lo tanto, la nueva narrativa planteada por Gadamer conlleva a exponer nuevas perspectivas de estudiar, comprender y analizar el mundo científico desde consideraciones renovadoras que rompen con lineamientos paradigmáticos que son sometidos a dinámicas metódicas que solo buscan enfocarse a una sola directriz de pensamiento o a una sola mirada epistémica. Por lo tanto, Foucault, citado por Sa, 2021, se enfoca a planteamientos desde perspectiva de darle importancia a la subjetividad del ser humano como aspectos esenciales a tener en cuenta en la construcción de postulado científico. Desde la mirada interior de cada persona sumergen distintas posiciones y distintos elementos que son dignos de estudiar por las ciencias. Los planteamientos anteriores de los autores citados manifiestan una ruptura en los principios paradigmáticos. Por lo tanto, la ciencia sustentada en criterios linealistas, reduccionistas y rígidas solamente proponen estudiar una sola mirada epistémica. Dentro de esta dinámica se interrumpe que dentro de los procesos de aprendizaje y dentro de los procesos de la ciencia, solo una mirada constituye un solo pensamiento, cosa que no debe desarrollarse, puesto que la nueva narrativa fundamentada en la construcción de un lenguaje basados en planteamientos irrelevantes nos conlleva a desarrollar procesos nuevos dentro de la ideología epistémica. Pero la pregunta que surge es: ¿la trasciencia en las esferas de la realidad emergente hacia dónde nos conlleva? Las interacciones constantes que surgen en las realidades en que se encuentran sumergidos los seres humanos permiten concebir distintas miradas y planteamientos que surgen de los principios a los cuales pertenecen. En ellas, la ciencia juega un papel importante en los procesos de configuración del ser humano, porque constituyen el elemento central para poder ser estudiado desde distintas miradas, desde distintas ideologías y, lo más interesante, desde distintas posturas epistémicas. La trasciencia, en este sentido, busca analizar a qué tipo de problemas se debe dedicar la ciencia como principio fundamental en la comprensión de sus principios y postulados. Este planteamiento reflexivo se suscita a partir de comprender que dentro de la misma ciencia existen funciones que cumplen distintos roles. Ante los anteriores planteamientos surgen desde la trasciencia nuevas perspectivas epistemológicas en su estudio, en su análisis y en su comprensión de sus estructuras, en cuanto se enfocan hacia la reflexión de una realidad que camina hacia posturas nociológicas emergentes, dadas a partir del estudio de las incertidumbres, lo desconocido, lo absurdo, las inquietudes, las dudas, entre otras. Dentro de la dinámica de la investigación emergente se fundamenta asimismo del proceso de la complementariedad como aspecto esencial en el estudio, análisis y comprensión de los distintos campos paradigmáticos, permitiendo realizar procesos de religación de las estructuras que la constituyen, por lo tanto, configurar de esta manera entretejidos de significados. Desde la complementariedad se cimientan los principios de la trasciencia, sustentada en el análisis de los diferentes campos paradigmáticos que se relacionan entre sí, para estudiar las distintas manifestaciones que transitan en las coordenadas de la realidad, las cuales están enfocadas a atender las emergencias, las incertidumbres, las inquietudes, las dudas, lo absurdo, lo desconocido que se suscitan en las realidades construidas. En este sentido, la transepistemología dada desde la trasciencia construye un nuevo mapa metacognitivo que contiene en su estructura que demandan de una nueva ontología, dada desde perspectiva de estudiar las configuraciones de un ser humano que se dinamiza en las esferas de una nueva realidad. Por lo tanto, construye a su vez de una cosmovisión enfocada hacia la religación y las sinergias entre cada uno de los componentes que transitan en las realidades de hoy. La epistemología dada desde la trasciencia
también demanda de una nueva visión antropológica en cuanto a comprender los entramados sociohistóricos en que se configuran sus principios y criterios como persona, estudiando todas las dimensiones en que se moviliza, desde las concepciones socioculturales hasta el análisis de los entretejidos socioculturales, dados de reflexionar sus principios ideológicos. Dentro del marco de la construcción de la transepistemología de la transciencia, comprendida en la dinamización de campos y esferas de conocimiento que se movilizan en diferentes escenarios en que se encuentran sumergidos los seres humanos, lo que conlleva a comprender las diferentes manifestaciones y situaciones inesperadas que se presentan entre cada uno de ellos, dando de esta manera que la transciencia va más allá de las posibilidades de una sola mirada epistémica. Muchísimas gracias.